Que Dios los bendiga a todos los que van a ver este video. Transmitimos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Los infiltrados en la iglesia. Estamos estudiando el libro de Josué sistemáticamente y hoy vamos a estudiar el capítulo 9, que hemos venido capítulo por capítulo desde el capítulo 1. Y hoy que estamos en el capítulo 9, vamos a ver que aquí se infiltraron los enemigos. Vamos a tomar lectura. Josué capítulo 9, versículo 1, dice así. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, y jebeos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de los de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hace pues ahora alianza con nosotros. Pausa. Vemos en este pasaje, como hemos venido estudiando sistemáticamente, la semana pasada estudiamos el capítulo 8, donde Dios les había entregado en sus manos a la ciudad de Jai. Si usted recuerda que anteriormente quisieron conquistar a Jai, pero se confiaron, cometieron un error. Hubieron dos factores, tanto que Dios no lo respaldó por el pecado de un hombre, ¿se acuerda? Por el pecado de Acán, capítulo 7, Dios había dicho: no tomen del anatema nada, guarden el tesoro de Jehová, lo que es oro, plata, hierro, etcétera, etcétera. Pero un hombre que no confió en Dios, que se adelantó a las promesas de Dios. Usted sabe que Acán representa a aquellos cristianos que no confían en Dios, aquellos cristianos que no caminan por fe, que dicen que creen en Dios, como dice Marcos capítulo 6, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son aquellos cristianos que dicen creer en Dios, pero de labios para afuera, pero su corazón, dentro de su corazón, no es cierto. Y es lo que pasó con Acán. Estoy trayendo el trasfondo para que entendamos esto. Se adelantó, no confió, vio un lingote de oro, un manto babilónico, lo tomó para sí, cuando era una orden estricta de no tomar nada. Porque Dios, al ya entrar Jericó, que era la ciudad más grande, la más fuerte, ya de las más ciudades iba a ser más fácil, porque nadie podía penetrar los muros de Jericó, nadie podía derrumbarlos, nadie podía entrar. Jericó estaba bien cerrada, decía, a causa del pueblo de Israel. Pero bueno, entonces vemos que un hombre comete pecado. Esto representan los cristianos que no confían, los que se quedan con la parte que le pertenece al Señor. Vemos que era el diezmo del Señor Jericó, porque Él les había dado la victoria, Él les daba la batalla, que ganaran esa batalla, y así es en nuestra vida cristiana. Dios siempre nos da la victoria. Creo que hasta ahorita nadie se ha quedado sin comer, nadie se ha quedado postrado en la cama,
nadie se ha muerto ahorita de alguna enfermedad. Todos nos enfermamos, todos pasamos situaciones, pero siempre Dios nos lleva de la mano. Por lo tanto, si en ese caminar andamos con Dios, entonces, ¿por qué tenemos que desobedecer? ¿Por qué tenemos que quedarnos con lo que a Él le pertenece? Simplemente porque no eres cristiano. No eres cristiana. Eres de labios para afuera nada más. Por eso Acán, que era el padre de familia, tuvo que ser muerto, porque si Dios no hubiera tomado esta acción, esta decisión, hubiera habido un saqueo masivo. Todos hubieran hecho lo que se les dé la gana. Agarrar aquí, agarrar allá, y Acán vio, pues codició, porque vio. La codicia lo llevó a su pecado. Y por eso Dios tiene que actuar a veces así, tan drásticamente. Luego, al capítulo 8, cuando quieren tomar Jai, viene el fracaso, porque es ahí donde vemos de que, en el capítulo 7, es Acán disciplinado. El capítulo 8, ¿sí? Dios les da ya la victoria, porque ¿qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue la enseñanza de la semana pasada? Quitaron el pecado, quitaron al anatema, quitaron el pecado. Por eso tuvo que haber muerto a Acán y su familia, para que de una vez quitado el pecado, Dios les diera la victoria. Número 2, el comandante Josué, el general Josué, también se confió en sus hombres, no consultaron a Dios, dijeron, no, con 3,000 hombres que mandes nada más la hacemos, ¿para qué vas a cansar a todo el pueblo? Y no consultó a Dios. ¿Y qué cosa? Unos cuantos de Jai, unos cuantos que eran menos, que mataron a 36 hombres. Se sorprendió Josué, vino la caída, se deprimió y dijo, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué esto? Y Dios le hace ver cuál fue el motivo. Bueno, una vez ya quitado el pecado y se arrepiente todo el pueblo de no consultar a Dios, entonces los vuelve a levantar y los vuelven otra vez a que sigan adelante. Y ya vemos que en el capítulo 8 es donde Dios les da la victoria con Jai, porque dice, yo se los he entregado. Y conquistaron Jai. Bueno, tuvieron que ser exterminados, ya no tenían compostura, como dice el dicho, ¿verdad? No se iban a arrepentir. Jai se debió haber arrepentido cuando vieron que pasaron a filo de espada todo Jericó. Los de Jai se hubieran rendido ante los israelitas y se hubieran rendido y se hubieran arrepentido de su paganismo, idolatría, pecado, mas no lo hicieron. Y por eso también tuvieron que pasar a filo de espada. Y ahora vemos aquí en el capítulo 9, que es lo que vamos a estudiar hoy, que cuando los reyes que estaban del lado del Jordán, o sea, del este otro lado, dice que se reunieron, se juntaron, se concertaron, o sea, se unieron, hicieron alianza para pelear contra Josué e Israel. ¿Por qué los reyes no se arrepintieron de ver que ya venían 2 ciudades conquistando la nación de Israel? ¿Por qué no le dijeron, ya vimos que derrumbaron Jericó, que era la más fuerte, Jai, entonces nosotros nos rendimos? Y la misma historia, no se iban a arrepentir, porque si así hubiera sido, lo hubiera escrito el Espíritu Santo, pero no. Y así en cada ciudad, toda la tierra de Canaán, todo el territorio de Canaán, ¿sí? Dentro de ese territorio habían todas estas ciudades, las 8 ciudades que mencioné la semana pasada, y ninguna de ellas se arrepintió y se convirtieron a Jehová, sino que se juntaban. Sabemos que hoy en día, así como aquí estos reyes se concertaron para pelear contra Israel, sabemos que este mundo, sí, está infiltrado.
Satanás, dice la Biblia, que es el príncipe de este mundo, que él es el que gobierna ahorita el mundo espiritual. Donde quiera tú ves que Satanás tiene sus manos metidas, está ahí controlando las redes sociales, con la pornografía, con la inmoralidad, con todo lo satánico, con los mensajes subliminales, las películas de anime, Pokémon y todo ese tipo de series que muchos padres cristianos no disciernen y dejan ahí a sus hijos que estén viendo esas cosas cuando ni siquiera se toman el tiempo de supervisar qué es lo que están viendo sus hijos. Están muy confiados que están viendo mensajes subliminales, caricaturas que parecen tiernas, ¿verdad? Pero a la luz de la Biblia son satánicas. Pero así es de sutil el diablo, que comienza con algo leve, poquito. Y así Satanás tiene controlado todo, los medios de comunicación, la televisión, todos los canales, siempre está ahí la cizaña, ahí está el gusano, ¿verdad? Y nosotros tenemos que discernir, tener mucho discernimiento. En el Salmo 2, lo mismo que pasó aquí en capítulo 9 de Josué, dice el Salmo 2, anótelo nada más. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmos 2 del 1 al 4. Esta es la concertación, la reunión, la confabulación que va a haber al final de la gran tribulación, donde todas las naciones se van a juntar, dice la Biblia, Zacarías 14, se van a juntar para exterminar a Israel y pelear contra el ungido. En Apocalipsis 19 dice la Biblia que ahí es donde Jesús en su segunda venida va a bajar montado en un caballo blanco, Apocalipsis 19, y la iglesia vendrá detrás de él, vendremos junto con él, y cuando vaya bajando al valle de Megiddo, ahí en la batalla de Armagedón, en la tercera guerra mundial, porque la tercera guerra mundial que viene ahorita, no es como los medios lo están pitando, que el conflicto de Irán-Israel, que ya es la tercera guerra mundial, y que ya viene la tercera guerra mundial. No es cierto, no es así. La tercera guerra mundial va a ser hasta el final de la gran tribulación, cuando tengan rodeado a la nación de Israel, el anticristo, sus ejércitos, otras naciones, y es cuando desciende Jesús y los cañones, dice Apocalipsis 19, que van a voltear los cañones al cielo y van a empezar a disparar misiles. Y el Señor se burlará de ellos, porque el Señor Jesús, con una sola palabra que diga cuando vayamos bajando en las nubes, van a caer muertos todos los ejércitos. Con la palabra, con la espada que sale de su boca, matará a sus enemigos. Y así es el diablo por toda la historia. Estamos rodeados en este mundo de demonios que operan en el ambiente espiritual que no vemos. Y es por eso que también la Biblia nos dice que nosotros caminamos sobre un valle de muerte. Por eso el Salmo 23, ¿se acuerda que dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros que estamos en este mundo, salimos de Egipto, salimos del paganismo, de la idolatría, y ahora pertenecemos al reino de Dios. Ahora nosotros solamente los nacidos de nuevo pueden ver cómo opera el reino de Dios ahorita. Los que no han nacido de nuevo no pueden ver, no pueden discernir, no pueden entender, aún con todas estas cosas que se les predica, se les enseña, no entienden. Llevan meses, llevan años siendo cristianos y al no nacer de nuevo se les entra acá y les sale aquí, y por eso su vida no puede ser transformada. Por eso nada más están convencidos. Hay convencidos y convertidos. Los convencidos son los que nada más
sí, tiene razón, está bien, es así, pero no lo aplican en su vida. Pero el que es nacido de nuevo lo entiende y lo baja aquí y lo lleva a cabo. Y es donde empieza él a demostrar por sus frutos que él es nacido de nuevo. Muy bien, entonces solamente los cristianos que han nacido de nuevo están discerniendo el final de los tiempos. Que todo se está preparando. El conflicto de Irán-Israel no es nada más noticias, sino que todo está comenzando. Esto ya no va a parar. La Biblia dice que no va a parar, que van a querer exterminar a Israel, que Irán quiere lanzar la bomba atómica contra Israel, pero nunca la va a poder lanzar porque Dios siempre lo va a proteger y está la promesa que Dios va a respaldar a Israel. No podrá ser lanzada esa bomba atómica contra Israel porque Israel tiene que sobrevivir hasta la segunda venida del Señor. Así como está, nosotros también estamos en un mundo lleno de maldad. Y el enemigo se tiene que confabular, tiene que juntarse con sus aliados para hacernos la vida imposible, para atacarnos. Estamos en la misma situación que Josué y la nación de Israel, pero también tenemos que tener discernimiento. Por eso le puse esta clase, los infiltrados en la iglesia. Miren, en Judas 1:4, anótelo, dice así Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el linaje en libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 28 al 30, anótelo, Hechos 20, 28 al 30, dice así: por tanto, mirad por vosotros. Aquí Pablo en la iglesia de Éfeso estaba para partir ya. Iba a abandonar, a dejar a la iglesia de Éfeso. Y Pablo antes de su partida, antes de que oraran por él les dice estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Aquí está, en medio, no de afuera, de aquí, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo estaba advirtiendo que después de que él partiera, se iban a introducir los falsos cristianos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, y esto lo vemos hoy en día. Se llama la apostasía final de la iglesia mundial. Muchos han apostatado. Apostatar significa salirse del camino y abandonar el camino. O sea que abandonar la verdad de la Biblia, y otros abandonar totalmente el camino. O sea que se han ido de la iglesia y nunca más regresaron. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos son cristianos. En esta iglesia, aquí, allá, acullá, en todo el mundo, todas las iglesias del mundo que son cristianas, hay trigo y cizaña. Vaya ahí, ahora sí abra su Biblia, en Mateo 13, 24 al 30, en la parábola, vamos a leer tantito la parábola
del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30 dice así. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quiero aclarar que el hombre, el buen hombre, a un hombre se refiere al Señor Jesucristo, que sembró buena semilla. La semilla es la palabra de Dios. El hombre es el Señor Jesucristo, la semilla es la palabra de Dios en su campo. El campo es el mundo, ¿verdad? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo es el diablo aquí, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo, o sea, el diablo, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola nos aclara y dice el Señor que estamos mezclados. Cada iglesia tiene trigo y cizaña. Si ustedes no saben, la hoja del trigo y la hoja de la cizaña son dos hojas. Que usted lo investigue en Google al rato en su casa, trigo y cizaña, ahí en imágenes, y va usted a ver que se parecen bastante. Son como hojitas largas, pero la diferencia es que el trigo lleva fruto adentro. Cuando lo abren, están las semillitas, que cuando la muelen, de ahí sale la harina. Y la cizaña, que se parece igual, al abrirla no tiene nada de fruto, no tiene. Pero si ustedes los ven en un campo donde está sembrado el trigo, están bien camuflajeados. O sea que ni se puede distinguir. Solamente el agricultor que tiene mucha experiencia, que conoce bien cuál es el verdadero trigo y cuál es el falso, él es el único que puede determinar esto es cizaña y esto lo voy a arrancar porque es, como dicen, puro monte inservible. Así es la iglesia. Estamos infiltrados de cizaña. Las cizañas representan todos aquellos falsos cristianos. Aquellos que son de pura apariencia. Que vienen el domingo, alaban, cantan, incluso cierran los ojos, incluso dan sus diezmos, dan ofrendas, aparentemente una vida normal. Pero dentro de sí, allá afuera ahí es donde se abre la hoja. Allá afuera es donde se ve la crema innata, como dice. Aquí no. Aquí ahorita yo puedo ver, creo que todos son trigo. Creo que todos son ovejitas, parece. Así veo las caritas yo.
Pero dentro de ahí, algunos son cabritos y bien rejegos, tercos, necios, ¿verdad? Que se les aconseja, que se les dice y no hacen caso. Creen que lo saben todo, son sabios en su propia opinión y están ciegos, locos y sordomudos, como dice la canción. Bueno, es un decir, ¿no? Pero así es el mundo cristiano, que están llenos de trigo y cizaña que no los podemos identificar. Es como yo ahorita veo puras caritas de yo no fui, puras caritas así de ovejitas y aparentemente. Y no podemos discernir. Así como el agricultor se da cuenta, conoce bien el trigo, así el pastor, el buen pastor, conoce a sus ovejas. Sabe, nos podemos dar una idea por la palabra, la misma palabra nos dice que por sus frutos le conoceréis. Y sí, se puede ver que algunos cristianos que están dando frutos del Espíritu Santo y vemos su caminar, su conducir, que son el mismo aquí adentro y son iguales allá afuera, ¿sí? Que así como se comportan aquí, así se comportan allá afuera, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta. Pero también sí podemos discernir, en este caso el pastor tiene que tener el discernimiento, el don de ciencia, ¿se acuerdan de los miércoles? Para darse una cuenta quiénes ya nacieron de nuevo y quiénes no. Quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Mas, sin embargo, tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos por igual a todos. Porque aquí dijo los discípulos, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoger el trigo y ponerle en mi granero. Como podemos tener una idea de quiénes son salvos y quiénes como que tienen una pinta por ahí, como que están haciendo su lucha, su esfuerzo, y no podemos condenar a nadie, no podemos negarle a nadie la bienvenida, etcétera, etcétera, porque de eso se trata. Todos comenzamos en un proceso, nadie comienza la vida cristiana de un día para otro, dejar el pecado de un día para otro, ¿verdad? Sino que es un proceso, el nuevo nacimiento es un proceso, así como el bebé va creciendo, etcétera, etcétera, y deja de ser niño un día. Entonces la Biblia nos muestra que tenemos que dejar crecer. ¿Por qué dice que? Porque podemos arrancar el trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que a unos cristianos que no estén dando fruto ahorita, que no se les vea el nuevo nacimiento, es posible que Dios les siga dando oportunidad en sus vidas, que sigan ahí, porque puede ser que algún día se lleguen a arrepentir de todo corazón. Porque una persona no nace de nuevo cuando recibe a Cristo, porque no se arrepintió de corazón. En el momento que una persona está haciendo la oración de fe, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están escaneando en ese instante el corazón de esa persona. Y ellos tres son los únicos que conocen si en verdad se ha arrepentido. Y si se ha arrepentido, entonces yo y el Padre haremos morada en él, dijo Jesús. Nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad dentro de nosotros. Por eso un cristiano que no puede dejar el pecado, no puede dejar de tomar, no puede dejar fumar, de ver pornografía, de ser grosero con su esposa, de no dar dinero para el sostenimiento de la casa,
¿verdad? De no cuidar, hacerse responsable de sus hijos, de darle una pensión, ayudarlos, apoyarlos, etcétera, etcétera. Y se dice ser cristiano, es que porque pues no tiene el amor de Dios, que la Biblia dice, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Entonces Dios dice que dejemos crecer juntos porque puede ser de que más adelante venga un arrepentimiento. De repente puede ser que le llegue la palabra a su vida. Y hemos sido testigos de personas que al principio pues estaban duros, rejegos, pero llegó el momento de la palabra, quebrantó sus corazones, algo penetró. Así dice la Biblia, que penetra hasta lo más profundo. Y los quebrantó. Y ahí nos quebrantó el Señor. Chillamos, lloramos, nos arrepentimos y ahí nacimos de nuevo. Por eso un cristiano que ya nació de nuevo no puede estar mucho tiempo en el pecado. Porque el Espíritu Santo va a estar duro y duro, redarguyéndolo. No es así, estás mal. Mira, ya te hablé 1, 2, 3 veces. No puedes estar viviendo en fornicación, no puedes acostarte con tu novia, no puedes estarte acostando con tu novio, no puedes andar en yugo desigual, no puedes andar con alguien que no sea cristiano, aunque se diga hacerlo, pero si no es nacido de nuevo no es cristiano, porque la palabra cristiano significa ungido, y ungido es tener morando el Espíritu Santo, y entonces por lo tanto, si tú sabes que no es nacido de nuevo, entonces no es cristiano. No te engañes. No quieras engañarle a Dios. Es yugo desigual. Por más que queramos y darle vuelta a la tortilla para aparentar, no se puede. No se puede suavizar la palabra. No lo queramos acomodar a nuestro gusto. Por eso, si alguien que es nacido de nuevo peca, porque podemos caer, se puede llegar a caer, pero inmediatamente el Espíritu Santo no va a pasar mucho tiempo, no va a pasar, máximo puede pasar meses, nada más. Cuando un cristiano es nacido de nuevo, solo pasa meses de estar allá, pecando, como dicen, ricamente, supuestamente. Pero también otros que han experimentado esto dicen, sí, yo pasé por ahí. Pecamos, pero no se peca a gusto. Porque hay alguien que te está redarguye, vuélvete a mí, ya te hablé a través de mi palabra, has ido cada domingo, he estado hablando tu vida, te habló a través del pastor, a través de un hermano, y en sí, tú no vuelves en sí, entonces recapacita hoy. A lo mejor el diablo te está engañando. Tal y como lo vamos a ver en Josué ahorita. Dejen que juntos crecen hasta el tiempo de la siega. En el tiempo de la iglesia se va a ver, el tiempo de la siega va a ser aquí hasta el día del rapto. El día del arrebatamiento de iglesia, ahí se va a ver, como dicen, la calidad de la melcocha, como dice un dicho. Ahí se va a ver quién era nacido de nuevo. Si tú te quedas, es que porque no habías nacido de nuevo. Se van nada más los que tienen el Espíritu Santo. Juan 14, dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararles una para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Entonces es ahí donde vemos que Jesús, cuando vengan las nubes, solo va a levantar a aquellos que ya tengan al Espíritu Santo, que hayan nacido de nuevo. Cristiano que se quede en la gran tribulación es que nunca nació de nuevo. Era un convencido y estaba confiado. Pues no te confíes. Hay tiempo. Mientras el Señor no haya venido, todavía hay tiempo de que te arrepientas. Si tú te arrepientes y dejas el pecado, si esperas, no seas como Acán que te adelante. Dios tiene algo mejor para ti. El famoso gansito marinela, tu panquecito marinela.
pero no has querido. Por lo tanto, no vas a poder ver tu panquecito Marinela, porque te estás adelantando como acá. Y es ahí donde las consecuencias vienen. Pero dice Jesús, déjenlos crecer. El tiempo de la siega será el día del rapto. Y para los perdidos, para los que nunca fueron salvos, dice, y atala la cizaña, y atala en manojos para quemarla. La cizaña, el día que les llegue la muerte, ellos van al infierno. Y ahí va a incluir los que nunca fueron cristianos, los que decían que pertenecían a una religión, pero no nacieron de nuevo, ¿verdad? Y eso de hacer atadas en manojo y quemarlas, aquí está hablando del infierno y el lago de fuego. Por eso, Cristo dijo, déjenla, porque puede ser, ahorita son trigo, algunos son trigo, pero también hay algunos que son cizaña. Entonces, vamos a darles chance. A lo mejor al rato nacen de nuevo, a lo mejor al rato de ser cizaña pasan a ser trigo. Y eso se ve. Hay cristianos que comienzan así. Y hay algunos que se la llevan y les llega el día de la muerte y qué chasco se van a llevar, que pensaban que eran salvos y van a abrir los ojos en el infierno. Pero Señor, aquí hay un error, decía un meme, a ver, en el día del juicio, sí, aquí hay un error. Yo asistía todos los domingos a la iglesia. Y el ángel le está diciendo, pues, lo siento, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero es que puede haber, revise bien, hay un error. Sí, ya revisamos, tu nombre no está en el libro de la vida. Por lo tanto, no podemos hacer nada antes de ser lanzados al lago de fuego. Por eso tú tienes que nacer de nuevo. Es tan importante la doctrina del nuevo nacimiento que lo entiendas. Muy bien. Vemos entonces que así en la iglesia Pablo había dicho, anticipado que se iban a infiltrar después de su partida, hablando de los falsos profetas, falsos apóstoles, etcétera, etcétera, que se iban a infiltrar después. Y esto ya lo vemos, es un hecho, una realidad. Están los videos por donde quiera con los falsos profetas, los falsos pastores de la prosperidad, etcétera, etcétera. También en 2 Corintios 11:13, anótelo nada más, 11:13, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Estoy haciendo esta referencia para que entiendan Josué Neve. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, versículo 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, regresamos a Josué para desarrollarlo con esta introducción. Vemos que aquí dice el versículo 4, Josué 9:4, del 3, mas los moradores de Gabaón, los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, los gabaonitas usaron de su astucia. Esta palabra astucia es la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis 3:4 cuando dice que la serpiente era muy astuta. O sea que el diablo no tiene un pelo de tonto. No tiene un pelo de tonto. Y por eso tenemos que estar discerniendo, capacitados. Los gabonitas, en vez de que hubieran venido con toda sinceridad a arrepentirse, y hablando con transparencia contra Josué, hubiera sido diferente. Porque
Dios en Deuteronomio 20, del 10 en adelante, Deuteronomio 20, versículo 10 en adelante, les había dicho que tenían que pasar a filo de espada todas las ciudades que Dios les iba a dar cuando entraran a Canaán. Ahí Moisés les estaba dando la palabra. Pero también que cuando alguien hiciera alianza, o sea, viniera a pedir paz, ¿sí? Si en verdad pedían paz, les podían perdonar y podían dejarlos entrar al campamento. Pero vemos entonces que ni Jericó se debió haber arrepentido cuando vieron que pasaron el río Jordán en seco. Jai se debió haber arrepentido cuando miraron que Jericó fue destruida. Tampoco. Los reyes que vimos en el versículo 1 que se concertaron, se debieron haber arrepentido. Entonces vemos que la Biblia es clara que tenían que pasar a filo de espada, ser pasadas a filo de espada todos ellos porque ya no se iban a arrepentir. ¿Te acuerdas que lo leímos también en Apocalipsis 9:20, donde ni aún así dejaron de adorar a los demonios ni a sus ídolos de plata, de oro y de bronce? Cuando esté la gran tribulación y cayendo los juicios de Dios, hay gente que ni así se va a arrepentir, ni así va a sacar a tirar a sus ídolos. Todos esos muñecos que están en las repisas que son de yeso, que no pueden ver, no pueden oír, ni hablar. Salmo 115. Bueno, entonces Gabaón debió haber hecho lo mismo, los gabaonitas, pero fueron muy astutos. Dice aquí que 4, usaron de astucia, la misma palabra para Génesis 3:4, donde la serpiente fue muy astuta para engañar a Eva. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos, sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Bueno, 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros hemos venido de tierra muy lejana, haced pues nosotros alianza con nosotros. O sea, unámonos, déjenos entrar. Mas sin embargo, dice el versículo 7, y los de Israel respondieron a los jebeeos: quizás habitase en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con nosotros? Les contestan inmediatamente: no, ustedes están diciendo que vienen desde muy lejos. Y que, ¿qué tal que ustedes están en medio de nosotros? O sea, están dentro del territorio de Canaán y nos quieran ver la cara. O sea que se hicieron esta pregunta. Y más abajo dice: ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Los gabaonitas estaban mintiendo, que habían venido desde lejos. Y por causa de Jehová. Si así hubiera sido por causa de Jehová, entonces ¿por qué no las palabras que ellos hablaban debieron de haber sido diferentes? Oh, Josué, nosotros venimos arrepentidos, hemos visto que el Dios de ustedes es el único y verdadero Dios, por lo tanto nos queremos convertir a Él, queremos que tenga misericordia, de todo corazón venimos. Nos pueden dejar que entremos al campamento, vamos a convertirnos y vamos a obedecer la ley de su Dios. Sino que se fingieron, y es aquí donde acabamos la introducción que le hice, lo mismo. Por eso los infiltrados en la iglesia, los infiltrados en el campamento de Josué y los infiltrados en la iglesia. Hay una palabra, una frase que se escucha, o que es la palabra colmo. Ustedes han escuchado. Miren, es un refrán, un dicho, cuando alguien dice: y para colmo. ¿Lo han escuchado? Ok. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Estaba lloviendo y para colmo se me olvidó el paraguas. Esa palabra para colmo en Real Academia tiene un significado de que
es una expresión para enfatizar algo trágico o desgracia adicional. O sea, que hay algo que ya está mal. Y aunado a eso, tú le sumas otra desgracia más. Por ejemplo, el que quería salir, iba a ir a tal lugar y empieza a llover. Para él fue trágico de que empezara a llover, ya estaba listo, cambiado todo y empieza a llover. Nos ha pasado. Bueno, o salen y de regreso empieza el aguacero y se les olvida el paraguas. Creo que nos ha pasado. Bueno, también el colmo de un dentista es tener muelas picadas. El colmo del dueño de una farmacia es morirse por falta de medicamentos. El colmo de un abogado es que lo metan preso. El colmo de un general como Josué es tener al enemigo dentro de su propia casa. Nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, que somos el ejército de Dios, que se nos ha dado el discernimiento por el Espíritu Santo, sería el colmo que Satanás se te meta hasta la cocina y no lo puedas discernir. Cuando tú no tienes discernimiento y dejas que tus hijos estén mirando videos con mensajes subliminales, películas satánicas que aparentemente parece que no son malas, que el varón de su casa esté metiendo pornografía ahí viendo en su celular, viendo inmoralidad, que la mujer, en este caso la esposa, tenga amiguitos que no lo sepan su marido, contactos en WhatsApp, en Facebook, y que de repente le haga una llamadita y su marido no se enteró. O viceversa, el varón también, que se esté mensajeando con alguien que es su amiguita. Todo eso, o que tú vayas a Cinépolis y te metas a ver una película que sabes que tiene sexo, que sabes que tiene un lenguaje tóxico, que sabes que es una película satánica, y tú lo haces, tú abres puertas a los demonios. Todas estas cosas que menciono, si tú no tienes ese cuidado, o las abriste y no cierras las puertas, el enemigo se te queda dentro. Se queda dentro y te va a causar muchos problemas, como lo vamos a ver. Porque el quedarse con los gabaonitas, lo vamos a ver que tuvo sus consecuencias más adelante con Saúl. Vemos que aquí ellos dicen, hemos venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ya se secó y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Versículo 14. Ahí está el problema. Ahí estuvo. Ahí está. Ahí estuvo en el tiempo de José y aquí está también en la vida de muchos.
estos gabonitas que se fingieron que venían de lejos, con ropas zarapastrosas, que porque supuestamente caminaron muchos días y meses para venir, vamos a ver que ellos estaban cerquita, como a 30 kilómetros. Era mentira. Estos son los que representan, como dice la Biblia, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. 1 Juan capítulo 4. Estos son los infiltrados en la iglesia. Los que llegan encubiertamente, con una apariencia que según son cristianos. Según. Pero fuera de acá, allá afuera, son otra cosa. Yo me he cachado a algunos de ellos. Nada más que no los enfrento porque va a llegar el día. Bueno, dice el versículo 14 que no consultaron a Jehová. 2 puntos. Número 1, estos infiltrados representan también aquellos, mire, ponga atención, yo lo he visto, lo hemos vivido en 2 o 3 ocasiones. Son gente que viene a la iglesia no con un corazón sincero de seguir a Dios, alabarle, respetarle, amarle, sino que vienen viendo qué provecho sacan de acá. Son cristianos que todo el tiempo se la pasan prestando a uno, le prestan a un hermano, le prestan al pastor, le prestan por allá y nunca pagan. Y para colmo, son los cristianos que no se someten, que no se discipulan, que nada más llegan el domingo para ver qué sacan, para ver qué beneficio. Son cristianos que no quieren trabajar, que no quieren pagar el precio, que no quieren ir a trabajar de albañil, de peón, de mecánico, etcétera, y no tienen estudio, hágame el favor, que no quieren un horario que tenga que pasar un tiempo ahí mientras Dios prueba su corazón. Eso sí, pero vienen y ponen la carita, como dicen, de yo no fui. Y hermano, es que no tengo una necesidad y no me puede prestar ahí. Bueno, como primera vez uno les da. Pero empiezan a agarrar maña. Es como cuando salimos a evangelizar. Yo les he dicho a los hermanos, no le den dinero a nadie porque no venimos a solucionarle sus problemas, sino a traerles lo mejor que es su salvación. Y Dios, cuando vea que ellos se arrepientan y se reconcilien con Dios, Dios les va a dar y les va a proveer sus necesidades. Nosotros no somos dioses para ir a cubrirle sus necesidades. Porque hay gente que hemos visto, tenido experiencia, que llega infiltrados ahí. Oiga, no traen dinero, ¿será que no un apoyo? Un apoyo, y ni siquiera son del grupo que están ahí en un hospital, sino que pasan, lo ven y dirán, de aquí soy. Hemos tenido ese discernimiento y por eso le digo, no. Tenemos que hacer lo que Pedro y Pablo en el templo de la Hermosa cuando sanaron cojo. El cojo pedía dinero. Todos los días ahí. Una limonita, por favor. Pasa Pedro y Pablo, dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Se sano en el nombre de Jesús. Y el cojo se levantó y empezó a andar. Nosotros cuando vamos a evangelizar, vamos a llevar el plan de salvación a que la gente se salve, para que una vez reconciliada ya Dios pueda hacer un milagro de sanidad en sus pacientes, o en ellos mismos, o los lleve a una nueva vida y los pueda bendecir. Pero hay gente así, en la iglesia siempre va a haber. Por eso, ustedes tienen que discernir. Una es gracia, como dicen, ¿no? Que bueno, se les apoya. La otra vez, estábamos aquí un miércoles, y se acuerdan los hermanos lo que voy a mencionar. Un viernes fue la reunión de oración. Vino un hombre, pasa ahí, con su Biblia en la mano, y se metió. No nos vino a dar un choro, como dicen, que
que fue de los Zetas, que fue narco, pero se convirtió en la cárcel, que no sé qué. Y bueno, pero que según ya era cristiano. Yo, cuando lo vi, empecé a pensar, bueno, lo que les estoy platicando pasó. Al final, sacó provecho de todos, con su carita triste de yo no fui, que tenía que viajar, ir allá, que tenía un mes que había salido de la cárcel. La cosa es de que les dio vagina a todos. Y los hermanos que de buen corazón le tuvieron que dar. Y yo se los dije, no quise ser déspota y decir en ese momento, no le dé nada a este falso, sino que para que ellos se dieran cuenta y para otra próxima vez tenemos que tener cuidado. Lo mismo como los gabanitas. Ahí venían todos zarapastrosos, sucios, sus guaraches todos reventados, haciéndose pasar por gente. Así está el mundo de infiltrados. Hay gente honesta, que está trabajando en los cruceros, que te están limpiando tu parabrisas, que te están vendiendo un producto, un agua congelada, algo, un refresco. Esa gente se merece que se le compre. O el que te limpia tu parabrisas. Pero el que se pone en la puerta de un Oxxo y nada más hace eso no es trabajar, compa. No. Yo andaba tatemándome la cara de sol vendiendo mis productos y entraba yo a tomarme a veces un agua. Ah, sí. No le decía yo nada, claramente, ¿no? Lo que decía yo, usted necesita a Cristo, para que usted no ande solamente así pidiendo dinero todo el tiempo. Pero así está, tanto el mundo, tanto en la iglesia pasan estas cosas. Por eso, a Josué se le infiltraron ese tipo de personas. Pero el problema, dice el 14, que no consultaron a Jehová. Cuando tú no sabes discernir un problema o no sabes qué hacer, y por no tener la sabiduría, la humildad de venir con el pastor a una consejería, y tú haces las cosas en tu carne, mira, te va a pasar como lo de Josué. Van a traer sus consecuencias. Porque una mala decisión te va a arruinar la vida. Al estar necio o terco de andar con esa mujer que no es cristiano, con ese hombre, va a traer sus consecuencias a la larga. En vez de ser feliz, vas a ser infeliz. Porque una vez que estés casado o casado, ahora sí te amolaste. Porque él te va a querer mangonear o ella va a querer llevar el matriarcado. Por casarte con una mujer inconversa, con un hombre inconverso. ¿Por qué? Porque no escuchaste la voz de Dios, no quisiste, no entendiste. Por eso es que al no consultar a Dios, nos va mal. Para eso está el pastor, se los he dicho. Pero como hay ovejas sin pastor, o sea, en todas las iglesias hay ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Así viven. Van y vienen y hacen lo que ellos quieren. Pero cuando algo les sale mal, ahí sí. Ya quieren venir a que oremos por ellos. Y oramos. Pues siempre tendremos misericordia los unos con los otros. Pero las consecuencias vienen. Y a veces a lo largo, a la larga, Dios tiene que permitir que pasen ciertas cosas para que aprendas. Como dice el dicho, para que te eduques. Muy bien. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron y los príncipes de la congregación. El error fue de Josué, otra vez, el colmo, que de un general se le meta al enemigo dentro y no lo discierna. Aquí fue un error de Josué. Él era el líder, era el pastor. Él debió haber consultado, como en otras ocasiones. Moisés y todos los líderes que han pasado la historia consultaban a Jehová. Hubiera Josué consultado: Señor, tenemos este asunto, háblanos por favor, o dime qué hago. Señor, tengo este problema.
Métete al cuarto, ora en silencio y tu Padre te va a responder afuera. No sabes, todavía estás caminando, no eres maduro, madura. Entonces voy a ir con el pastor. Está pasando esto en mi vida, con mis hijos, con mi matrimonio, en mi trabajo o ciertas cosas. Consultarlo. Pero cuando queremos caminar solo en la vida cristiana y no consultar a Dios a través del pastor, si no sabes consultar porque eres inmaduro, no tienes ese discernimiento todavía, porque no vives metido en la palabra de Dios, no vives metido en la congregación, entonces no vas a saber cómo consultar. Y por lo tanto, tus hijos van a andar caminando erradamente, engañosamente. Tu esposo, tu esposa, tu familia. Porque te quieres guiar tú solo, ok, y no hay problema, claro. Qué mejor sería de que todos solitos caminaran bien, porque van creciendo y madurando, perfecto. Así menos chamba tiene el pastor, ¿verdad? Dirán. No hay problema, eso uno quisiera. Pero sabemos que la palabra nos lo muestra que así tiene que ser. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor. El asalariado dice, ve venir el lobo y huye. Esos son los falsos profetas, los falsos pastores, los de la prosperidad, donde ellos nada más están haciéndose ricos. ¿Sí? Ellos no les importa. Viene el diablo, destroza una oveja, la hace caer en pecado, la lleva al alcoholismo, a la droga, a la pornografía, lo sabe, se entera y le da igual. Total, hay muchos aquí que nada más lo que yo quiero es hacer negocio. Esos son los falsos profetas. Y no les importa que el diablo se coma, como dicen, el lobo se coma las ovejas porque son asalariados. Y tú como cristiano o como cristiana tienes que tener este discernimiento. En tu iglesia, ¿cómo se hacen las cosas de acuerdo a la palabra? Y si tú estás caminando, estás viendo que ahí va de acuerdo a la palabra, entonces tú no tienes necesidad de que te estén manipulando, engañándote, que Dios te va a hacer rico, que Dios te va a hacer millonario, y como el evangelio de la prosperidad, sino que tú en agradecimiento tú le das a Dios, porque el dador alegre, Dios lo ama. Pero ahí está el problema, que muchos cuando están en una sana doctrina, se les aconseja, se les habla, se está orando por ellos, son malagradecidos con Dios. Porque es a Dios que le damos, no al hombre. No dan nada. Y son los que más están critican y son los que no dan nada. Así es la realidad. Bueno, entonces, celebró con ellos alianza, dice versículo 15. Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, o sea, fueron descubiertos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Dios, por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Qué es lo que pasó aquí? Cuando son descubiertos los gabaonitas, los príncipes eran aquí los líderes. Josué tenía su grupo de líderes, se llama príncipes, ¿sí? Los que le ayudaban a Josué, como en la iglesia, los líderes, los diáconos, los copastores, los pastores, etcétera, etcétera. La congregación murmuraba porque no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo la congregación porque los líderes, fue la decisión de los líderes y del pastor Josué haber hecho alianza, pero porque habían hecho un juramento.
En Levítico 5:4, anótelo. En la ley de Moisés, Dios les había dado esta orden. Levítico 5:4, yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: si alguien hace una promesa a la ligera, sea para bien o para mal, y la olvida, este será culpable en el momento en que se acuerde de ella. Había una ley que Dios decía que si alguien hacía una promesa o un juramento, tenía que cumplirlo. Porque si se olvidaba o se acordaba, pero lo pasaba por alto, sería culpable. Entonces los judíos entendían que ellos, al hacer alianza y prometerles que no los iban a matar, ahí ellos, como dicen el dicho, se amarraron con sus propias palabras. Esto, ¿por qué? Porque sabían que Levítico 5:4 lo mandaba. Y ellos ya no podían retractarse por el juramento que le habían hecho a los gabaonitas. De acuerdo a esta ley, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Ahora vamos a verlo en la iglesia. Vaya a Mateo 5:33. Si usted lo ve en su Biblia, dice Jesús y los juramentos. Ahí está, vamos a verlo ya en el Nuevo Testamento. Lea conmigo, por favor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Aquí está. Jesús está citando Levítico, la ley que se había dado. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios. Cuando decimos, te lo juro por Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, como dice, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús nos está diciendo, en otras palabras, que tú cuando le prometas algo a Dios, se lo cumplas. Se lo cumplas. O cuando tú prometas algo a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a alguien que vas a darle algo, lo cumplas. Porque eso de mal procede, dice Jesús. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, versículo 37. Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además de eso, si sí o no, viene del maligno. ¿Qué quiere decir? Porque el diablo es el padre de mentiras. ¿Ok? Jesús está diciendo que cuando tú digas algo, lo cumplas. No es algo que diga, sí, voy a hacerlo, voy a darlo, y después diga, no. No porque no pude, no porque no tengo, sino que tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros abramos nuestros labios para decir sí. Porque no podemos estar jugando con Dios, Él no es juguete. Sí, Señor, te prometo que me voy a guardar.
Ya no me voy a acostar con mi novio o con mi novia. Hoy voy a tomar la Santa Cena y me voy a limpiar de todo pecado y toda maldad. Mañana o pasado lo hagas. Sí, Señor, ya no voy a ver pornografía. Y mañana lunes empiezas otra vez. Ya no quiero tomar, ya no quiero ser borracho, porque los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y la próxima semana agarras la jarra. O sea, le estás diciendo algo que no vas a poder cumplir. Mejor no lo digas, mejor hazlo. Mejor hazlo. Señor, he caminado en santidad. No me he acostado con mi novia ni con mi novia, ni he visto esto, lo otro, ni he hecho esto, lo otro, y así quiero seguir. Te pido que me des fuerzas, ayúdame. Pero congrégate, discipúlate, porque solito no vas a poder. Tú dices sí ahorita, mira, te apuesto que si no, de aquí para adelante agarras la onda, como dicen, vas a volver a caer. Vas a volver a caer. Porque es el Espíritu de Dios el que nos da fuerzas, el que nos sostiene. Por eso hay que discipularse, hay que venir a oración, orad en todo tiempo para que no caigas en tentación. A la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil, de abelitas. No te confíes, no confíes en tu carne, no vas a poder. Estarte guardando y no caer en fornicación, mira, tarde o temprano vas a caer. Mejor dice Pablo en 1 Corintios 7, cásate. Es mejor casarse que estarse quemando. Es mejor que te cases para no estar fornicando, para no estarse quemando. Porque vas a terminar quemado en el infierno. Apocalipsis 21:8. Porque los asesinos, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras tendrán su parte que arde en el lago con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién te garantiza a ti que mañana amaneces? Nadie, solo Dios. Tienes que ordenar tu vida. No puedes vivir como un fornicario. Es mejor cásate. Vete al civil sin hacer fiesta ni nada. Firmamos y les damos su bendición pastoral. Ahí sí quedan ya benditos ante el Señor. Y ahí sí. Pero si no, sepárense, dice Pablo. Sepárense, nadie se va a morir sin tener sexo, sin tener novio. Nadie se muere. Cuando entendemos esto y somos nacidos de nuevo, es cierto. No puedo seguir así, no puedo, no. Algo tengo que hacer. ¿Sí? Si le has dicho a Dios que te vas a guardar, guárdate. Ven a congregarte. No seas un religioso. ¿Quién te asegura que la torta que te comes hoy te va a aguantar de aquí hasta el otro domingo? Físicamente, no. Todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4. ¿Ya ves? Que la misma palabra está duro, ahí, en la llaga, ahí te está. Esta serie, hermanos, Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, de muchas áreas. Dios ha estado hablando meses, por donde quiera. Estamos para terminar ya, porque les dije que leyeran el libro de Josué para que ustedes se den cuenta que ya del capítulo 10 en adelante ya son puras guerras y guerras, repartición de tierra, etcétera, etcétera. Pero lo más profundo, lo mejor, lo más provechoso lo hemos extraído en todos estos capítulos para llevar una enseñanza. ¿Cómo
era literal físicamente y cómo es espiritualmente ahora en el Nuevo Testamento. Que tu sí entonces sea un sí. Ya no le digas a Dios, Señor, es que yo, hasta me lo han dicho, Señor, esta quincena no te voy a poder dar, porque me va a servir, no me va a alcanzar. Pero te juro que en la próxima te doy el doble, te lo voy a reponer, de veras, de verita. No cumplas, no vas a cumplir, no puedes cumplir. ¿Sí? Mejor hazlo, para que no te pase. Porque Dios ahí es donde Dios permite que te vaya mal en tus finanzas. No sé. Yo como pastor he sido testigo. He escuchado. Y lo he sabido. ¿Ok? Bueno, allá tú. Señor, dame 1,000,000 de pesos y te voy a dar el diezmo. Ajá. Sí. De 500 pesos no quieres dar 50 pesos. ¿Cuánto más te vas a animar de dar de 1,000,000 de pesos? No, es mucho. No, 100,000 pesos. No, perdón, Señor, yo te dije que te lo iba a dar, pero no, aunque sea 50. ¿Es cierto? ¿Cómo es el corazón del ser humano? Perverso y engañoso. Es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Ok, sigamos, regresamos a Josué. Estamos en el versículo 16. Pasado 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berod, Kirián, Jeraín. Y no los mataron por los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Miren, se basaron, obedecieron la ley que estaba en Levítico, que ya lo leímos. Luego, después de esta situación, los gabaonitas se quedaron y se siguieron reproduciendo, sus descendientes, hasta la historia, hasta el libro de Samuel. Pasaron varios siglos. Tanto que Saúl, cuando fue rey, los mató a unos de ellos. Eso está en 2 Samuel capítulo 21. Anótelo y lo lee en su casa. Ahí en 2 Samuel capítulo 21, miren, por eso que le digo que a veces nosotros, las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros actos, tarde o temprano, si no llega temprano, va a llegar tarde la consecuencia. A veces llega rápido, a veces llega lejos, pero tiene que llegar. Tiene que llegar la disciplina de Dios. Saúl mató a muchos gabaonitas. No hay un versículo que lo diga, pero sí lo hace en la referencia 2 Samuel 21. Cuando llegó la desgracia, le voy a narrar 2 Samuel capítulo 21. Ahí dice que porque Saúl había matado a unos gabaonitas y ya se había hecho un juramento desde Josué, por lo tanto los gabaonitas no se les podía tocar de generación en generación. Pero Saúl, sabiendo ustedes que estaba enchamucado, ustedes lo han leído, que estaba enchamucado el rey Saúl, por lo tanto mató a unos. Y cuando Saúl mata a unos gabaonitas, vino las consecuencias que hubo. Hambre por 3 años en Israel. Una hambruna. Ya estaba el rey David. Cuando el rey David entiende, se acuerda de esto, que esta hambruna había venido porque Saúl había matado a los gabaonitas cuando ya estaba el juramento desde Josué, entonces dijo el rey David, mandó a llamar los gabaonitas y le dijeron: vamos a
tratar de corregir el daño que causó Saúl. ¿Qué quieren que hagamos? Y los gabaonitas dijeron, dennos a 7 hijos del rey Saúl, a 7 descendientes, y vamos a vengarnos. El rey David sabía muy bien que tenía que resarcir el daño que se había hecho, entonces entregó a 7 descendientes. Anótenlo, 2 Samuel capítulo 21, y lo estudia en su casa todo el capítulo en la tarde o en la noche, para que entienda lo que le estoy diciendo. Cuando el rey David les entrega a los gabaonitas, ya no eran los mismos gabaonitas, ya era otra generación de gabaonitas, entendámoslo. Bueno, entonces les entrega a 7 descendientes de Saúl. Se los entregan y los matan, los cuelgan. Cuando los gabaonitas llevan a cabo la venganza de sus antepasados, ¡fum!, se acaba el hambre en Israel, se acaba la hambruna. Miren cómo afecta el pecado a la larga. Piensas que ahorita no pasa nada, ya llevo tiempo en fornicación, ya llevo tiempo en adulterio, ya llevo tiempo robando, transando, etcétera, etcétera, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. A la larga va a pasar algo. Pasaron mucho tiempo hasta que fueron entregados 7 descendientes de Saúl. El rey David se los entregó y se acabó la hambruna. El mal de hambruna que había venido por 3 años en Israel era por esa causa. Porque hicieron un juramento ante Dios los gabaonitas de Josué. Ahí con los gabaonitas. Por eso le digo, parece mentira, ¿verdad? Parece que Dios no importara estos detalles, jurar a la ligera. Te lo juro por Diosito Santo. Te juro y te prometo, Señor, y mira, y no lo haces, no lo cumples, tarde o temprano va a traer sus consecuencias. Y a veces va a ser demasiado tarde. Te vas a arrepentir, sí, pero tu cosecha la vas a tener que levantar. Dios perdona, Dios nos perdona si nos arrepentimos de todo corazón, pero la cosecha la tenemos que levantar. ¿Se acuerda de un matrimonio que la esposa cometió adulterio? Se fue uno con un hombre que tenía dinero y eran cristianos. Es un testimonio que hay sobre esto. Y se fue. Se fue y cayó en adulterio. El hombre era millonario, ¿verdad? Se drogaba y andaba con muchas mujeres. La cosa es que ese hombre la infectó de VIH. Y la drogaba y la golpeaba. El marido, cuando se entera que estaba golpeada y drogada, la fue a rescatar, la sacó, la curó, ¿sí? Y la sacó de ese hombre. Su madre de esta mujer era cristiana, oraba siempre por ella, oraba por su hija que se había ido al mundo, que se había apostatado, etcétera, etcétera, había cometido adulterio. La cosa es que ella se arrepiente y es restaurada. Pero las consecuencias de su pecado las tuvo que recoger. Quedó infectada de por vida. ¿Iba a ser salva? Sí, porque se había arrepentido. Pero se le iba a cortar la vida por el virus del VIH. Y es así que tarde o temprano, si no nos arrepentimos, vas a recoger tu cosecha. Yo se los he dicho mucho a los jóvenes. Nada de andar fornicando. Tarde o temprano vas a recoger tu cosecha. Y ahí vas a cargar con tu paquetito, 9 meses, enviado por estafeta del cielo, ¿verdad? Porque no quisiste entender. Se amoló, acabaste tu carrera, te vas a poner que a trabajar, y el otro también, y ahí se amolaron, etcétera, etcétera, para que recojan su cosecha. Algo que tenía Dios, algo mejor para ti, se acabó. Y no sabes, no puedes asegurarte. ¿Quién va para todo? ¿Quién les asegura que un preservativo no se pueda romper? Se han visto muchos casos. No queramos ver la cara a Dios. Ah, no, entonces yo, ¿por qué no se cuidan? Son mensos. Yo sí me voy a cuidar. Cuidado con tus palabras, porque con Dios no se juega.
El Titanic, nadie hunde este barco, ni Dios lo va a hundir. Y en su primera salida se hundió. Así es el ser humano. A veces queremos retar a Dios y nos sale tiro por la culata. La culata es el mango que tiene el rifle, ¿no? Entiendas esto. Seguimos en Josué. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, déjalos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. ¿Qué pasó? Los depusieron como aguadores y leñadores. Tenían que cargar agua y cortar leña para usarlo en el templo, porque se necesitaba. Y aparte para la congregación. Era el precio que tenían que tener, que tenían que pagar los gabaonitas por su mentira. No los podían matar, pero tenían que ser esclavos de la congregación de Israel. Y llamando Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo que habitamos muy lejos de vosotros, siendo que así que moráis en medio de nosotros? Están aquí cerca, aquí cerquitas vivían. Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque del agua para la casa de mi Dios. Aquí está. Esa fue la sentencia que Josué les dio. Van a ser leñadores y aguadores. O sea que, miren, la mentira trae sus consecuencias. Fueron esclavos. El pecado y la mentira traen sus consecuencias. Tarde o temprano vas a terminar siendo esclavo del pecado. Ahí vas a estar y no vas a poder salir, hasta que te arrepientas, pero de todo corazón. 24. Y ellos respondieron a José, dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra de vosotros? Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Pero si hubieran venido de una manera más sincera, en arrepentimiento y rendición totalmente, nos rendimos a ustedes, hubiera sido diferente. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Muy bien. ¿Entendieron la aplicación para el tiempo de hoy? ¿Ah? Por eso, los infiltrados en la iglesia y las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. Si Josué hubiera consultado y los príncipes, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la respuesta de Dios? A todos. Les dije, ya estaba desde Deuteronomio, no dejen nada vivo. Se los he entregado. ¿Qué es lo que había dicho Dios? Estaba dada la orden. Pasa a filo de espada. Quita todo el estorbo. Quita todo el estorbo, todo el pecado, todo lo que está ahí estorbándote. No confíes, no lo dejes, no hagas alianza con él, hermano. Porque tarde o temprano se puede quedar contigo para siempre y no te vas a salvar. Pero si tú eres nacido de nuevo, estás entendiendo perfectamente hoy este mensaje. Y por lo tanto, lo tienes que aplicar a tu vida para que no vengan consecuencias más adelante. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque siempre nos muestras, nos revelas la aplicación para nuestras vidas. Para que entendamos que no son solamente historias, sino que hay una enseñanza cuando lo trazamos con el Nuevo Testamento.
Padre, oramos para que en el nombre de Jesús nos sigas guiando bajo tu palabra y tomemos las mejores decisiones en nuestras vidas. Pero que antes tomemos en cuenta tu palabra. Que no queramos hacer lo que nosotros queramos. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad en nuestra vida. Señor, muchas gracias. Te bendecimos en esta tarde por tu palabra, que siempre nos bendices. A los que están en las redes sociales, ahí donde estás viendo este video, esta transmisión, esta predicación, el día que tú la estés viendo, te has identificado, tu vida no ha sido cambiada, necesitas arrepentirte, tener a Jesús como tu Señor y Salvador. No sigas engañado, no sigas engañada. No seas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios. Arrepiéntete hoy para que Dios te bendiga. Para que quites esa maldición generacional que traes arrastrando. Cristo ya la llevó en la cruz. Porque a Él lo colgaron como si fuera un maldito. Y lo que simbolizaba nada más que Él llevaba nuestras maldiciones. Para que nosotros fuéramos libres hoy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me preguntarás. Invita a Cristo a que entre a tu corazón. Tienes que nacer de nuevo. Tal vez llevas tiempo diciendo ser cristiano o ser cristiana, pero en verdad no has nacido de nuevo. No puedes dejar el pecado. Te da igual. No sientes nada. No sientes un redarguir. Vives como que si no pecaras, mas tu conciencia te acusa bien, te dice bien que está mal. ¿Cómo vives? Lo único que tienes que hacer es reconocer que has pecado contra Dios, que eres una pecadora, que eres un pecador. Si tú quieres hoy nacer de nuevo y recibir la salvación gratis que Dios nos ofrece a través del Señor Jesucristo, dile ahí estas palabras donde estás viendo este video. Y a todos los que están aquí, si alguien se ha identificado que tal vez no es nacido de nuevo, hoy es el día de tu salvación. Asegúrate y no salgas de esa puerta, sino que asegúrate hoy de tu salvación. Y dile así estas palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta oración de fe. Señor mío y Dios mío, te doy gracias por hablarme a través de tu palabra. Gracias por exponer mi vida, que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. He vivido una vida de mentiras, de falsedad. Señor Jesús, me arrepiento hoy de todos mis pecados, de todo corazón. Te digo estas palabras. Entra a mi corazón en este instante. Ven a morar en mí. Haz de mí la obra del nuevo nacimiento. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por darme esta oportunidad de nacer de nuevo espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado y alguien de los que estén aquí, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu corazón. Lo que tienes que hacer
es empezar a congregarte, leer la Biblia todos los días de Mateo y Apocalipsis. Ordénate, corre a ordenarte para que ya no peques delante de Dios. Y si tú has nacido de nuevo hoy, estos días lo vas a tener presente, latente, y el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo hasta que te ordenes, enmendes todas las cosas que has hecho mal. ¿Te ha ido mal? Ahora entiendes por qué te va mal. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Si eres de otro país, mándanos un inbox. Queremos orar por ti, saludarte, y mientras tanto que Dios te bendiga y que te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.